Sumerjámonos en el fascinante mundo del tamil, una lengua única en su género. Desde su vibrante historia hasta su facilidad de uso y su amplio vocabulario, el tamil es una joya lingüística que te dejará asombrado. Para empezar, ostenta el título de ser la lengua viva más antigua del planeta. Lleva existiendo más de 5000 años. Es difícil saber si es realmente la lengua más antigua de la historia, pero sin duda se lleva los aplausos por ser la lengua viva más antigua que se sigue utilizando hoy en día. La palabra tamil tiene múltiples significados. Por supuesto, se refiere a la propia lengua, pero también significa belleza, dulzura e incluso el concepto de ser natural. Es una palabra muy versátil. ¿Cuánta gente sigue hablando esta lengua hoy en día? El tamil es la superestrella de las lenguas en la India, con más de 84 millones de hablantes nativos. En todo el mundo, casi 90 millones de personas dicen con orgullo que el tamil es su lengua materna. Agárrate a tu asiento porque las cosas se van a poner divinas. En la India hay un templo dedicado nada menos que a Tamil Thai. Thai significa madre, y esta deidad se considera la personificación de la lengua tamil como madre cariñosa y protectora. Además, esta lengua no se limita a su tierra natal, sino que ha extendido sus alas por las zonas vecinas. Por ejemplo, también es la lengua oficial en Singapur y Sri Lanka, por no hablar de que también está reconocida como lengua minoritaria en Sudáfrica, Malasia y Mauricio. ¿Te has preguntado alguna vez cómo empezó todo? Me refiero a la aventura de la palabra hablada. ¿Y dónde? No es que las palabras hayan surgido mágicamente de la nada, ¿verdad? Debió llevar bastante tiempo desarrollarlas. Los lingüistas no tienen una fecha exacta ni ninguna pista sobre cómo sonaban esas lenguas antiguas, pero creen que la primera lengua hablada surgió hace unos 100.000 años. Por desgracia, el lenguaje escrito recién apareció hace unos 5000 años, y no tenemos mucha información sobre cómo sonaban esas lenguas primitivas. Lo único que sabemos es que están relacionadas de algún modo con las lenguas que hablamos hoy en día. La Tierra es un lugar enorme. Hay más de 7000 lenguas habladas entre una población de más de 7000 millones. Parece mucho, ¿verdad? Bueno, históricamente hablando, no son tantas. De hecho, muchas lenguas están desapareciendo poco a poco, mientras son sustituidas por las lenguas oficiales de sus respectivos países. La gente necesita aprender la lengua dominante para tener mejores oportunidades educativas y económicas. Con el tiempo, puede que acabemos teniendo una lengua global que las gobierne a todas. Por el momento, la lengua más utilizada en el mundo es el inglés, pero no siempre ha sido así. Antes de que el mundo se convirtiera en una enorme red interconectada, había montones de pequeñas naciones y comunidades dispersas por todo el planeta. Eso significa que había cientos de miles de lenguas que evolucionaban como organismos vivos. Pero retrocedamos un poco en el tiempo. Imaginemos a los primeros humanos vagando por la Tierra con sus pequeñas tribus y comunidades. Dentro de estos grupos, el lenguaje se convirtió en la clave de la comunicación. Era crucial para su estilo de vida cazador-recolector. El lenguaje les permitía cazar como profesionales, multiplicar sus integrantes, construir cosas geniales y sobrevivir en todo tipo de condiciones, incluso a gran altitud. Además, les dio una ventaja sobre sus rivales, como los neandertales. Puede que los neandertales fueran más inteligentes y fuertes, pero se cree que no se agrupaban como los Homo sapiens. Y así, hace unos 40.000 años, ¡puf! ¡Adiós neandertales! Esto demuestra que el lenguaje es una herramienta muy útil, o al menos esa es una de las teorías. Un poco más adelante, los humanos habían conquistado todas las grandes masas de tierra. La Mesopotamia, por ejemplo, fue un punto central en esta revolución lingüística, y alrededor del 3200 a.C., el sumerio, una lengua totalmente genial, se robó el show. Hasta el día de hoy, es una de las más antiguas que conocemos, si no la más antigua. Lo interesante es que el sumerio no tenía hermanos lingüísticos. Era como el niño solitario del patio de recreo. Analicemos un poco la escritura del sumerio. No se parece en nada a lo que estamos acostumbrados hoy en día. Los científicos la han llamado escritura cuneiforme y surgió como medio para registrar información comercial y política. De hecho, el primer nombre registrado en la historia no fue el de un rey o una figura poderosa, sino probablemente el de un contable, pero es difícil saberlo con certeza. El cuneiforme consistía en una colección de pictogramas que representaban objetos o personas, muy parecidos a los antiguos jeroglíficos egipcios. La cultura sumeria prosperó en varias ciudades-estado situadas en la región meridional de Mesopotamia. Uruk, conocida como la primera ciudad verdadera, estaba entre las estrellas del espectáculo. Sin embargo,
Estas ciudades acabaron enfrentándose a algunos visitantes indeseados. En consecuencia, hacia el año 2000 AC, el sumerio había pasado a un segundo plano y se convirtió en una lengua clásica como el latín lo es para nosotros. He aquí un pequeño giro en la historia. Puede que el sumerio no sea la lengua más antigua conocida. El egipcio, por ejemplo, surgió más o menos al mismo tiempo que la civilización sumeria, pero a orillas del Nilo. Esta antigua lengua también utilizaba pictogramas en su sistema de escritura, pero sufrió serias transformaciones debido a sus interacciones con lenguas vecinas como el griego antiguo, el persa y el latín. En la época de la ocupación romana, el egipcio se había convertido en una lengua muerta que fue sustituida gradualmente por el griego. Hagamos un reconocimiento especial a otra lengua antigua que aún se habla, el hebreo. Esta extraordinaria lengua existe desde hace más de 3000 años y se ha mantenido relativamente inalterada a lo largo de su historia. El hebreo es una de las lenguas oficiales de Israel y la habla el 63% de la población del país. Además, hay aproximadamente 6,5 millones de personas en todo el mundo que pueden decir con orgullo que el hebreo es su primera lengua. No podemos terminar esta lista sin mencionar la asombrosa lengua latina. Todo empezó en un lugar llamado Lacio, en el antiguo Imperio Romano, y de ahí viene su nombre. Antiguamente, el latín era la lengua de moda entre la gente culta. Pero he aquí algo interesante. El latín de antaño era un poco diferente del que podemos consultar hoy en los libros. El alfabeto que utilizaban era extraño, e incluso escribían de derecha a izquierda. Eso sí que era poner patas arriba el mundo de la escritura. Pero con el tiempo, se dieron cuenta de que era mejor ir de izquierda a derecha. La literatura latina se considera la crème de la escritura antigua, la que enloquece a los eruditos y a los ratones de biblioteca. Si hubiera un Oscar para la literatura antigua, el latín se llevaría todos los premios. El latín también era como un antiguo influencer. Ha existido durante tanto tiempo que ha influido en muchas lenguas modernas. Un gran número de palabras proceden directamente del latín o han sido muy influidas por él. Además, el latín ha dado origen a una familia de lenguas llamadas romances. No se trata de historias de amor, bombones y flores. Las lenguas romances son hijas del latín, gracias al no tan suave empujón del Imperio Romano. Hablamos de idiomas como el francés, el español, el rumano, el portugués y el italiano. Pero hay un problema. El latín se considera una lengua desaparecida. Está congelada en el tiempo, como una cápsula del tiempo lingüística. Mientras que las lenguas vivas, como el español, siguen cambiando y creciendo, el latín se ha quedado anclado en el pasado. Tuvo su fase de transformación y alteración cuando aún se hablaba, pero ahora disfruta de su jubilación en el asilo lingüístico. A pesar de todo, el latín sigue colándose en nuestra vida cotidiana sin que nos demos cuenta. ¿Viste cuando alguien te pregunta la hora y le dices que son las 4 p.m.? Pues adivina qué, estás hablando en latín. PM significa post meridiem, es decir, después del mediodía. Y AM es ante meridiem, o sea, antes del mediodía.